mientras nos asisten con la tecnología para poder tener las presentaciones en la computadora y para que después no tenga que correr tanto con los disertantes, vamos a ir dando comienzo al simposio, agradeciendo en primer término la presencia de todos ustedes aquí, hoy en un día ya de final de congreso y despedida. Creo que estamos todos así como en el final de la fiesta, pero por ahí más reposados y más tranquilos, quizás también podemos estar más concentrados para escuchar algunas cosas y entonces darles la bienvenida a este simposio internacional que reúne al capítulo de juego patológico y a la sección de medicina, psiquiatría y atención primaria de APAL, y que lleva por título el de comprar, trabajar, jugar, película completa. La idea es que hagamos un recorrido por algunas problemáticas que tienen que ver con los comportamientos compulsivos, entendidos también como una modalidad de las adicciones no tóxicas o comportamentales, y que son, a nuestro entender, una de las problemáticas de los trastornos de salud mental que están afectando fuertemente a nuestra población, no solamente a las personas en forma individual, sino a su grupo social de pertenencia, y que nos plantean por ahí todavía el desafío de algunas preguntas abiertas que intentamos en el correr de nuestro aprendizaje responder para poder brindar mejores soluciones y mejores formas de abordaje y tratamiento integral a esta población. Vamos a escuchar en primer lugar la disertación de la doctora Susana Calero, que es médica psiquiatra y que además es la presidenta del capítulo de juego patológico y otros comportamientos adictivos, además de la coordinadora de la sección de medicina, psiquiatría y atención primaria de APAL y la directora de CASIS, y que va a hablar sobre compra compulsiva. Gracias, Verónica. Buenos días a todos. Y les pedimos el último esfuerzo, que lo vamos a tratar de hacer de la manera más amena. A lo mejor, si predominan en el público las mujeres, puede ser, voy a sentar porque si no esto me queda lejos. No tenemos una manual. Antes de ir a comprar el súper para volver a Tal vez vamos a empezar a hacer algo que nos asuste, porque no es lo mejor. Las dos cosas puede ser. A lo mejor nos vamos a sentir un poco identificados y tal vez les pedimos que sea algo más interactivo, y en vez de mover tanto las cabezas a veces, que siempre digo, miren que nosotros Collar de Filadelfia no trajimos para el trastorno cervical que les queda, digan sí, con lo cual uno siente que lo que está diciendo, esto pasa, porque ya nosotros tenemos pacientes que se atienden por estas problemáticas. Por eso estamos viendo de que las mismas ya estén siendo incorporadas en los manuales diagnósticos del área de adicciones y en este caso sin sustancias. ¿Querés que te lo ponga? Te lo acá arriba eso. Acá arriba está. Y ahora acá. Y ahora acá. Bueno, este tema, que cuando empezamos a ver qué adicciones, ¿no es cierto?, o qué conductas impulsivo-compulsivas existían sin necesidad de consumir sustancias y estaban dentro de las áreas del capítulo y dentro de la asistencia en general de la psicología y de la psiquiatría, con algunas patologías de base para que las características y la vulnerabilidad de las personas que lo padecen puedan ser encuadradas. Bueno, en las reuniones, cuando armábamos estas mesas, surgió, trabajar, y a veces se trabaja de una manera y otra, el trabajo se puede convertir en algo compulsivo o patológico. Nadie va a decir que trabajar es patológico, pero bueno, podría serlo. Comprar
y después decíamos jugar. Y entonces creo que hay que darle el mérito a Verónica, terminó diciendo, es una película completa. O sea, si hacemos todo esto, terminamos siendo todos felices y estando en una completud total. Bueno, así vamos a tratar de que tengamos una película completa en este rato. Esta palabra de compra compulsiva, que en realidad tiene un nombre que es la oniomanía, estuvo ya descrita por dos autores, Bloller y Kraepelin, y la llaman como una compulsión unida a una falta del control de los impulsos. Y si ustedes se dan cuenta, esta patología básica coincide con la situación del juego. De ahí que el jugador patológico también tenga una participación, y sobre todo en el área de las mujeres más, que también son compradoras compulsivas, además de jugadoras compulsivas. Bueno, ¿qué es lo que caracteriza a esta afección? La adquisición de objetos en exceso. Por supuesto, acá hay que diferenciar. Comprar, tenemos que comprar todos, ¿no es cierto? Necesitar cosas, necesitamos todos. El tema es si todo lo que compramos es lo que necesitamos. Tiene otros problemas asociados, que son estados de ansiedad, estados de angustia, estados de soledad, y a veces eso que compramos se termina, como decimos, en ese acompañante fóbico, ese paquetito que va conmigo es como que me estimula un centro de placer. Por eso tengo que pasar y comprar algo. Si nos vamos a qué nos pasa con los chicos, es pasar por el kiosco y quiero el chupetino, quiero el caramelo, y esa necesidad del quiero que dice el chico hace que se te tire al piso y se ponga a llorar y veas que las mamás los arrastran porque lo quieren sacar del kiosco y a veces terminan comprándoselo para poder seguir caminando con ellos. Eso es como ese deseo de satisfacción que no se puede parar, de ahí el tema del impulso irresistible. Con esto se crean deudas, sí, y se crean deudas muy importantes. Y los pacientes que concurren a tratamiento, porque tenemos pacientes que se vienen a tratar por patología de compra compulsiva, tienen embargos en sus sueldos, las tarjetas de crédito son esas que se paga el mínimo y ese máximo se convierte en una gran bola de nieve inmensa, que no se puede terminar de pagar, que se terminan vendiendo cosas y que se terminan sacando créditos y préstamos para pagar las tarjetas y para poder pagar las cuotas de las compras. Si bien yo dije que las mujeres somos un poco las que más que nos caracterizamos, los hombres no están exentos de esto y los hombres también tienen esta situación. Hay hombres que son muy compulsivos en las compras y a veces pueden ser muy compulsivos como para satisfacer a los hijos o satisfacer muchas veces a la mujer, ¿no es cierto? Y en ese caso, bueno, qué suerte, tenemos un marido que nos satisface y nos quiere comprar de todo. En ese caso, tratemos de no curarlo demasiado, dejémoslo hasta ahí, ¿no es cierto? No vaya a ser que perdamos la oportunidad de que nos compren cosas. Pero sí vemos que hay diferentes compras entre el hombre y la mujer. El hombre va a ir más a los elementos de tecnología, a los elementos para el auto, a los elementos para pesca o para actividad de deporte, la nueva campera, la nueva zapatilla, la nueva raqueta, si tiene una, dos o tres, según la actividad que practique. Y en la mujer, y bueno, es todos, aunque si tengo 5 pantalones, quiero 7, y si tengo 2 botas, ¿por qué no 4? Y así sucesivamente, y no les digo con las carteras o con los accesorios de la moda, donde las pulseritas, los aritos, las cadenitas, después no las usás porque no tenés tiempo y no te acordás y no podés a la mañana combinar qué color te pones para ver qué accesorio buscas, pero tenés un lugar, un cajón, una puerta llena de estos elementos. Bueno, lo importante es que en esa compra no hay una necesidad real e inmediata. Esto es básico. La compra por necesidad no se incluye dentro de la compra compulsiva.
Y tampoco tiene relación con que, bueno, me sobra este mes este dinero y entonces voy a comprar algo. No me sobra nunca ese dinero que yo utilizo en este tipo de compra. Y muchas veces estoy afectando la compra de necesidades básicas y esto es lo que importa. Si yo con lo que gasto no tengo problema en mi modo de vida habitual, ese gasto no es importante y no se convierte en un conflicto. Esto mismo lo hablamos a veces con el juego. Hay quien juega mucho dinero, pero ese dinero no le mueve la aguja para el dinero que tiene. Pero si ese dinero me mueve la aguja y me está afectando en otra área, ahí es cuando nosotros tenemos que tener en cuenta que esta actividad se vuelve en una patología. También encontramos siempre algo que nos engancha y que nos justifica. Vienen los periodos de las ofertas, ahora viene la liquidación de verano, ¿no? Entonces compremos porque cuando venga septiembre, octubre, las cosas van a estar más caras. Entonces yo ya me puedo comprar cosas de verano más baratas en las liquidaciones para el año que viene. ¿Y qué pasa con esto? Y el año que viene, cuando venga septiembre, vuelvo a comprar, porque la guardé, no me acuerdo, ni le saqué el envoltorio, y la voy a volver a comprar. Y de la misma manera nos suele pasar cuando vienen, un ejemplo típico, las fiestas de fin de año, las fiestas de Navidad. Compro para el arbolito 2 meses antes, pero el día anterior a Navidad salgo y no paro de estar en el shopping porque no me acuerdo de nada de lo que compré y tengo que volver a comprar todos los regalitos. Esto nos está mostrando claramente que no pasa por la compra, sino por la satisfacción que esa compra nos genera en el momento que la efectuamos. Lo que llena, como les decía, era el vacío. Bueno, lo que les estuve explicando, que el destino es guardarlo, ni le sacamos el envoltorio, y lo que nos está reforzando es un placer y la escondemos porque nos genera mucha culpa, mucha vergüenza y muchas veces no podemos decir dónde colocamos el dinero. Es un placer efímero y trae problemas dentro del ambiente familiar. ¿Por qué? Porque el dinero no está, el dinero desapareció y se vuelca en estas compras compulsivas, con un estado del paciente que la produce la compra de depresión, de ansiedad, que únicamente se la calma la compra. Se lo asoció con la bulimia y se dice compradores bulímicos, con el juego, con el jugador compulsivo ludópata, con cleptomanía, debido a que no sabe qué hacer después con la deuda, con piromanía, y todo esto, fíjense que estaba en el DSM dentro del trastorno del control de los impulsos. En Estados Unidos, esta frase me gusta y quiero transmitírselas, lo llaman el arte de comprar lo que no se necesita con el dinero que no se tiene. Me parece que es bastante claro esto, ¿no? Y tienen ellos un estudio de prevalencia que dice que hicieron. Acá nosotros los valores que tenemos son no de estudios que podemos certificar, y dicen que tienen entre el 2 y el 8%. Hay veces que nosotros vemos en algunos shopping que la gente va cargados de bolsas. Me parece que en este momento el índice debe estar bajando porque no se ve a la gente caminar con tantas bolsas, pero bueno, la sociedad consumista nos va creando necesidades y esto hay que tenerlo en claro. Estamos en una sociedad de consumo y en esa sociedad nosotros vemos que cada vez te ofrecen más cosas y esa publicidad también influye. Podés comprar, si no tenés con qué no importa, tenés las cuotas, lo pagás en 12 cuotas, lo pagás en 24. Entonces este ambiente de la sociedad de consumo y del área del comercial y de marketing también te lleva a que si tenés algo de vulnerabilidad, esto prenda. Bueno,
Las estadísticas les digo que no existen fehacientes porque no tenemos ningún estudio que podamos corroborar, pero está dentro de las socioadicciones porque no son adicciones a sustancias. No introduzco nada dentro del organismo, sí introduzco el paquetito en la mano cuando compro. Y lo que se considera como adicción es porque ustedes saben que adicto es esclavo. Adicto es alguien que está adherido, dependiente de alguien, esclavo de alguien y pierde su libertad. Y realmente el comprador compulsivo también pierde su libertad y cuando quiere frenar, cuando se propone no comprar, es como cuando se propone no consumir. Entra en un estado de ansiedad, de deseo o de craving. ¿Cuáles son las causas que podemos decir? La insatisfacción, las frustraciones, el vacío existencial, también las ideas del prestigio social, y aquí es como que necesitaríamos ver desde dónde nosotros, sobre todo en el área de medicina, psiquiatría y atención primaria de la salud, no solo desde el área PSI, todos los profesionales de la salud podríamos llegar a ver que si un paciente en cualquier especialidad médica o en una asistencia psicológica, no por compra compulsiva, nos está manifestando esto, tendríamos que prestar atención para indagar un poco más y llegar a tiempo en una prevención. Porque hay una idea donde si no tenés, no sos. Y esto lamentablemente es lo que va a dar la base para que ese impulso realmente se ponga en práctica. Los chicos tienen que tener y los padres se empeñan para poder comprarle las cosas que necesitan tener. Bueno, dentro de este comportamiento tenemos que no es una sustancia, es una actitud, que es una situación que se incrementa, que equivaldría a la tolerancia, y que si no puedo comprar, que sería la abstinencia, me va a llevar a un malestar sin esa compra. ¿Cómo haríamos los tratamientos? Cualquiera de todas las corrientes psicológicas y psicoterapéuticas que quieran van a ser válidas. Lo que tenemos es mayor experiencia con la terapia cognitivo-conductual, esa es la que más aplicamos con los pacientes que estamos atendiendo. Muchas veces trabajamos en terapia individual, pero también en terapia grupal si podemos usar y formar un grupo homogéneo. No es lo mismo atender un comprador compulsivo con un grupo de adictos a sustancias, evidentemente. Sí podríamos unificarlo con un grupo de jugadores compulsivos, pero evidentemente no con alcoholismo o con droga. Van otras adicciones asociadas, por supuesto, y tenemos como tratamiento también un apoyo psicofarmacológico si sabemos que tenemos que a veces ayudar a sus patologías de base, cuadros depresivos, obsesivo-compulsivos, o también ayudarlos al freno del impulso. El apoyo de la familia y de los amigos, se imaginan que aquí está muy relacionado porque el control del dinero vamos a necesitar que ellos colaboren para que se lo podamos hacer. Nuestro planteo en realidad es que todo debe ir a la prevención y a una prevención primaria. Es probable que no vengan con esta noticia, compro compulsivamente, pero sí que vengan con que tienen problemas en el vínculo, que se pelean por la situación económica de la familia, y ahí tal vez tenemos que empezar a hacer estas preguntas más finitas para ver si detectamos el problema. De la misma manera que cuando hacemos una actividad docente, podemos intervenir y dar este tipo de comunicaciones, sobre todo si no es en el curso superior de médico psiquiatra, en los cursos que damos en facultades de psicología, o a veces cuando damos en actividad docente, en maestros de grado, que podemos intervenir en adicciones, incorporemos esta temática también. Y el trabajo con la comunidad, creo que desde todas las áreas de salud deberíamos tenerlo claramente incorporado. Y esto de comunidad digo a todos los niveles, a los niveles altos, medios y bajos.
No pensemos que esta patología se da solamente en niveles económicos altos, porque ahí es donde tal vez menos se va a ver afectada la situación familiar. Bueno, desde APAL nosotros, desde esta sección de medicina, tratamos de ver si en todos los países estas patologías que planteamos en esta mesa de hoy están afectando y coinciden, y trataremos de hacer algún informe en general de Latinoamérica para ver si podemos en este año en el Congreso Mundial de APAL llevar estas evaluaciones desde nuestra sección. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Calero. En realidad vamos a cambiar un poco el orden de las presentaciones en el programa, pero yo voy a necesitar que pudiste grabar, es porque hemos tenido un problema técnico aquí. De trabajo. A ver si lo podemos colocar rápidamente. No, es que en este que es posible sacar este. Lo que pasa es que ahí está. Esta tecnología que tanto nos ayuda y nos favorece a veces nos genera alguna complicación, ¿no es cierto? No lo está leyendo. Sí, lo que pasa es que como este es muy video control. No, ¿lo puedo sacar? Sí, directamente sin preguntar nada. ¿Qué pasó? ¿Se grabó? No entra el pene. Qué gordo. Y esto no tiene caño para cañón. ¿Dónde lo grabaste? ¿Adicción al trabajo? Sí, pero ahí está, salió. Bien. Vamos a darle entonces la palabra a la segunda disertante, que es la doctora Melissa Lird. ¿Te dejo el lugar? Que es médica residente en psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción, que está en representación del doctor Julio Torales y forma parte de su equipo en la unidad de investigación y metodología de la misma universidad, y nos va a hablar de adicción al trabajo. Y ha corrido, pobre, trabajosamente para lograr rescatar su PPT. Bueno, buenos días. Disculpen por el pequeño percance, que la tecnología a veces juega una mala pasada. Bueno, yo voy a hablar de la adicción, un poco de la adicción al trabajo, y me gustó mucho este título de patología psicosocial de nuestro siglo, del siglo actual, ¿verdad? La primera vez que se ha descrito la adicción al trabajo fue en Japón, donde ellos tienen tenían un síndrome que es el síndrome de Karoshi, que es la muerte por exceso de trabajo, ¿sí? Ya que ellos son bastante estructurados en la parte de trabajo. Fueron en los años 80 cuando se produjeron numerosas muertes a causa del estrés laboral que estaban padeciendo estas personas. La primera descripción que se tiene de la adicción al trabajo fue hecha por el profesor Oates y lo utiliza para referirse a su propia relación con el trabajo. Y lo comparó con otra adicción que es el alcoholismo, de ahí el término de workaholism. Y es definida como una necesidad excesiva e incontrolable de trabajar incesantemente que afecta la salud, la felicidad y también las relaciones personales, ¿verdad? Otras definiciones, por ejemplo la de Machlowitz en el 80, decía que el individuo que siempre se dedicaba a su trabajo con mayor tiempo de lo que le era exigido. Deutsch en el 79, personas que hacen del trabajo el punto central de sus vidas sin dedicar atención a otras actividades.
Y bueno, y a lo más actual de Salanova et al., que la mayoría de mi trabajo está basado en sus artículos, ya hablaba del daño laboral de tipo psicosocial caracterizado por el trabajo excesivo y debido fundamentalmente a una irresistible necesidad o impulso a trabajar constantemente. Bueno, un adicto al trabajo se caracteriza por trabajar más duro y más horas de lo que el trabajo requiere y por esforzarse más de lo que es esperado. Y descuida así todo lo que es el contexto fuera de lo laboral. ¿Cuáles son las características que tiene un adicto al trabajo? Una especial actitud laboral, una excesiva dedicación de su tiempo y esfuerzo, un trastorno compulsivo e involuntario a continuar trabajando, estos son criterios inclusivos, y desinterés general por todas las actividades, ya sea la familia, el deporte, el ocio, y que no sea obviamente estrictamente laboral, siendo esto un criterio exclusivo. Aparte, hay empresas, hablaba de empresas o trabajos donde tenemos tanto demandas y un ambiente con mucho estrés, ¿sí?, sumado a las características laborales. Esto hace que los adictos al trabajo tengan una percepción de estas demandas como retadoras. Entonces se perpetúa aún más las características de estas personas y se vuelvan más adictos, digamos, al trabajo. Bueno, el perfil del adicto habla de la negación de la persona sobre lo que está sucediendo, creer las justificaciones a las que recurre, por ejemplo, cuando tiene quejas de la familia, que son los que más, el ámbito más alterado que tienen, y siempre van a encontrar una excusa o una explicación del por qué deben trabajar más. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Acá se le suma, digamos, a que siempre buscan trabajo extra, se llevan el trabajo a la casa, trabajan los fines de semana, durante sus vacaciones, aun cuando están enfermos, creo que no tienen nunca ausentismo laboral. Y habla de una relación de la adicción con unas variables que están dentro, digamos, de las empresas en donde se desarrollan. Hablan de la fluidez, de la absorción y del disfrute. Esto sería como algo más dentro de lo esperado para cada persona, sí, que trabaja, pero en las personas con el trastorno por adicción al trabajo presentan uno más presente que el otro. Por ejemplo, tienen mayor absorción, sí, o sea, mayor concentración, los empleados están más inmersos en su trabajo, siente que todo el tiempo vuela y que olvidan de lo que pasa a su alrededor. Y sin embargo el disfrute, que es un sentimiento positivo, sí, que debe estar lleno de placer, ellos lo tienen como no tan, digamos, no lo disfrutan de la manera que deberían disfrutar o de que disfruta la mayoría de las personas, sí, que no están padeciendo de esto. Entonces, para hacer como una lo que le pasa, digamos, a la persona con adicta al trabajo, se habla de una experiencia negativa, que el fluir, en vez de ser positiva, ¿sí?, con el pasaje del tiempo, con el paso del tiempo, esto se va volviendo más negativo. En la absorción, por ejemplo, el adicto puede desempeñar su trabajo en cualquier momento y lugar, sin importar el paso de las horas, y el disfrute le debe dar un grado de placer elevado, pero no es así. Y pasa esto. En la experiencia positiva, bueno, se implican más profundo en el trabajo, tienen mayor dedicación al trabajo y mayor número de horas trabajando, pero y eso genera normalmente una fuerte dosis de recompensa. Con el paso del tiempo, esto ya ellos trabajan ya por una adicción y sobre todo para evitar sentirse mal.
para disminuir la ansiedad del impulso, del impulso a trabajar. ¿Sí? Es como empiezan con una experiencia positiva, se les suman los rasgos de la personalidad y se vuelve con el tiempo esta rueda, ¿sí? Trabajan ya para evitar sentirse mal y por una adicción. Bueno, ok, perfecto. La vinculación psicológica con el trabajo habla de que es el estado mental positivo relacionado con el trabajo caracterizado por el vigor, la dedicación y la absorción. Y es más que un estado específico y momentáneo, se refiere a un estado afectivo cognitivo, más persistente que no está focalizado en un objeto, evento o situación particular, ¿sí? Que es el disfrute del trabajo, digamos. La diferencia radica en que la compulsión es el elemento distintivo entre uno y otro, y los adictos al trabajo están absortos debido a un estímulo interno que no lo pueden resistir. Acá hay es como un paralelismo entre los que sufren con el workaholic, con el burnout y con el disfrute del trabajo, ¿sí? Los que verdaderamente disfrutan, digamos. Se ve, por ejemplo, que los adictos al trabajo no tienen nada de satisfacción laboral, ¿sí? El compromiso organizacional es mayor con respecto a los demás síndromes. La salud mental, obviamente, en ellos está totalmente negativo, ¿sí? Y su funcionamiento social, y más que nada el exceso al trabajo, ¿sí? Bueno, existen numerosos instrumentos de evaluación, ¿sí? Yo, para ejemplificar, puse algunos nada más. El que más a mí me interesa o me gustó, digamos, es el Workaholics 5, que está creado por el equipo de investigación WANT de prevención psicosocial en el año 2004 y se miden con dos cuestionarios distintos. Permiten distinguir entre el adicto al trabajo y los no adictos, así como conocer más del empleado, ya sea sus antecedentes laborales, personales y las consecuencias de tal adicción. Sí. Bueno, y como estrategias de prevención, hablaba de acciones individuales, organizacionales y extraorganizacionales, y todo esto en los 3 niveles de prevención: prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Los individuales se centran mejor en los recursos personales del adicto al trabajo. Lo primero que hay que hacer es identificar el problema, realizar un buen autodiagnóstico, y la prevención primaria habla principalmente de workshops o talleres específicos de competencias emocionales o un entrenamiento en la reducción de la presión y el ritmo de trabajo a lo que están expuestos. La prevención secundaria habla más de grupos de apoyo, por ejemplo, apoyarse en los compañeros, ¿okay? Cuando el adicto lo necesite, el coaching y la consulta a los expertos que ayudan a estos adictos, ¿verdad? Que eso ya también va a ser en conjunto con las organizaciones, ¿verdad? Y dentro de la prevención terciaria es la psicoterapia, ¿verdad? Pretenden un acercamiento cognitivo-conductual para fomentar cambios una vez que la adicción se ha manifestado. Con respecto a las acciones organizacionales, bueno, cambiar el clima y la cultura organizacional, detectar si existe una problemática en la empresa, en la unidad o puestos específicos, y hablaba acá de, por ejemplo, crear momentos de esparcimientos para los trabajadores, ya sea, hablaba de realizar ejercicios, fitness, dentro del horario laboral, o sea, como dedicar un tiempo a esas actividades de ocio, ¿sí? La prevención primaria consiste en un rediseño de los puestos que tendrían como finalidad la de generarlos para que sean sanos. Las pausas, por ejemplo, lo que decía hace un rato, permitir desconectarse de los temas de trabajo y que la persona pueda adaptarse físicamente a ese lugar, ¿sí? La secundaria es intervenir más sobre el clima y cultura, garantizando procesos de socialización
donde se promueva una imagen realista del puesto de trabajo y una exposición gradual del trabajador a las demandas del mismo, ¿sí? Y generando obviamente políticas anti-adicción. Y la tercera área son los programas de asistencia al empleado, que implican la prevención, identificación y tratamiento de problemas personales que afectan negativamente el desempeño laboral. Y por último están las acciones extraorganizacionales, que deberían ya considerarse como un problema familiar. Acá se sabe de que la persona adicta al trabajo tiene mucha dificultad para relacionarse normalmente o realizar actividades normalmente con la familia. Las parejas se sienten totalmente ignoradas, consideran ya que su relación es demasiado seria con el trabajo y se sienten inculpables e inseguras de su propia salud mental. Entonces, trabajar más que nada en este punto, como apoyando tanto a la familia, a los hijos, como a la persona adicta, ¿sí? Y como para terminar, la adicción al trabajo es un problema psicosocial que como tal conlleva consecuencias negativas para el trabajador, para la organización, para la familia y para los ambientes extraorganizacionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, te voy a pedir de vuelta un cambio de lugar. Esto parece juguemos a la silla. Pero es como el tiempo es tirano y no nos da muchas opciones, en realidad yo voy a ir tratando de hacer dos cosas a la vez, que no es aconsejable, porque en esta mesa la verdad es que la idea no era que yo tuviera una intervención como expositora, pero como lamentablemente el licenciado Sebastián Ibarzábal, que forma parte de mi equipo, no pudo viajar a Mar del Plata, lo cierto es que voy a tratar de reemplazar su lugar y hacer una introducción sobre esta problemática del juego patológico como otra de las adicciones o problemas del comportamiento compulsivo, y esta es una de las cuestiones a pensar, para después darle la palabra a la última expositora de la mesa, que va a desarrollar el tema de los programas de intervención de juego responsable como actividad preventiva sobre particularmente este trastorno. No sé cuántos de las personas que están en el auditorio trabajan con adicciones y en particular han tenido la oportunidad de trabajar con el juego patológico, porque conozco algunas de las caras que están aquí y agradezco que como otros años nos acompañen. Entonces, por ahí me gustaría hacer este tránsito así como un poco rápido para los que ya conocen el tema, para no ser reiterativa, pero también le pediría a los que no conocen el tema que me detengan si voy muy rápido y hay alguna cosa que a lo mejor no les resulte tan familiar y quisieran que por ahí nos detengamos un poco más. Porque si hay algo que caracteriza esta exposición, a diferencia de las dos anteriores, es que en el caso del juego patológico, y como cerraba recién mi colega, aquí ya no estamos hablando de un problema psicosocial, aquí ya sí estamos hablando de un trastorno identificado y reconocido consensuadamente por la comunidad científica como un trastorno de salud mental. Y sobre el que nosotros tenemos una responsabilidad como profesionales de identificar e intervenir sobre él con un tratamiento oportuno y eficaz, porque hay un sujeto y una familia y una comunidad que está afectada con un problema de salud que nosotros incluso entendemos como un problema de salud pública. Pero en este sentido, la primera cuestión a aclarar es que, en virtud de que la oferta de juegos, y no solamente de juegos de apuesta y azar, sino de juegos en general, está creciendo y va a seguir creciendo y va a seguir apareciendo por distintas vías de acceso
en nuestra vida cotidiana, ya no solamente en los lugares de juego asignados para, o sea, no es que vamos a tener que ir al casino o similar para acceder a una oferta de juego de apuestas, sino que esto va por ahí a acceder a nuestros hogares a través de nuestros teléfonos celulares, nuestras computadoras y quizás a través del televisor o cualquier otro dispositivo que se invente al efecto. Cada vez vamos a tener mayor oportunidad de jugar. Y entonces la primera cuestión a aclarar es tener presente que no todo el que juega, ni tampoco todo el que juega y apuesta, necesariamente va a convertirse en un jugador compulsivo, patológico o ludópata. Por eso es que en la bibliografía ustedes van a encontrar que hay muchas clasificaciones que definen distintos tipos o modalidades de juego y hay de la descripción de jugadores sociales, de jugadores habituales, de jugadores compulsivos, jugadores patológicos, jugadores problemas. Porque hay personas que pueden mantener una relación y un vínculo con su posibilidad de juego de apuesta que es simplemente social y se mantienen en este escalón de ir a jugar cuando tengo ganas y como alguna vez voy al cine o voy al teatro y invierto mi dinero en eso y me divierto un rato, puedo hacerlo también con la situación del juego como una circunstancia de entretenimiento. Pero lo que a nosotros nos preocupa y es lo que venimos observando es que así como lo vimos recién en relación a la compra o en relación a el trabajo, este comportamiento, como otros comportamientos del sujeto, muchas veces puede tener una manifestación como un fenómeno problemático que afecta a la salud del sujeto porque adquiere un carácter compulsivo, impulsivo. Y en esto sí quisiera detenerme un segundo, porque esta es una característica particular y necesariamente interesante para nosotros como profesionales e investigadores de la salud, porque hace a la esencia de la definición del problema y después va a tener que ver o va a tener consecuencias en relación a nuestro abordaje. Entender cómo se convierte este comportamiento en un impulso y en una compulsión a la que el sujeto no puede resistir. Y que se presenta de determinadas características. Todavía hoy lo que vemos es que es más frecuente muchas veces entre los varones que las mujeres, pero ya decía Susana recién que a lo mejor depende que hay algunas cosas que son más atractivas para las mujeres y otras que son más atractivas para los varones. Por eso es que también hemos empezado a observar que en relación a la cuestión del juego de apuestas parecería ser que con las maquinitas las mujeres tenemos más afinidad y de pronto con otras modalidades de juego los varones siguen teniendo mayor presencia. Pero es una problemática que afecta a cualquier estrato social, aunque también es cierto que hay que tener dinero para poder jugar, con lo cual suele pasar que es aquellas personas que tienen acceso a alguna posibilidad de renta, trabajo, jubilación o algún ingreso económico, los que están más vinculados a las problemáticas del juego. Y estamos viendo también un crecimiento en las poblaciones más jóvenes, sobre todo por la posibilidad del acceso a la oferta de juego online, donde los jóvenes tienen, como ya vieron, más facilidad en el manejo de la herramienta electrónica y de PC y ese tipo de cosas. Pero bueno, esto en relación al perfil. Lo cierto es que, como yo les señalaba recién, ya hace unos cuantos años, que desde el año 79 alguien describió esto como un síndrome inicialmente, fue aceptado por la comunidad científica como un problema de salud mental, empezó a aparecer en los trastornos de salud mental y en los manuales de diagnóstico médico y empezó a aparecer entonces sí como un problema de salud que merecía nuestra atención. El punto aquí, la novedad me parece que es que en los manuales DSM-3, DSM-4 revisado en revisión, este problema aparecía como un trastorno vinculado al control de los impulsos. Y en el 2013, bueno, acá tengo una revisión de que bueno, es progresivo, con alta comorbilidad, evoluciona como una adicción, pero quiero llegar a, después vuelvo a esto. En el 2013 aparece el manual DSM-5 y cambia el estatus del juego patológico, que empieza por primera vez a ser reconocido como un trastorno dentro de los comportamientos adictivos. Esto para nosotros
es y no es una novedad, porque lo que yo mostraba en las filminas anteriores es que esto era para nosotros una controversia, porque muchas de las definiciones nosotros hacíamos hincapié en que esto se comportaba como una enfermedad adictiva, que progresaba insidiosamente como las enfermedades adictivas, que se comportaba como un trastorno que excluía otros comportamientos del sujeto, o sea, siempre lo describíamos como una adicción, pero seguíamos diciendo que era un trastorno compulsivo del comportamiento, porque así lo definían los manuales. Aún personas como Echeburúa, el colega español que se ha dedicado y se sigue dedicando enormemente al estudio de las características de este juego, también describían las características esenciales más allá de su perspectiva macrosocial de la problemática, rasgos que tenían que ver con la adicción. Y entonces nos obligaban, nos confrontaban en la clínica a tener esta dificultad en definir qué tipo de problema verdaderamente estábamos enfrentando. Por eso es que para mí la verdad es que saltar de esta situación en la que estábamos, donde nos preguntábamos si verdaderamente esto era un trastorno compulsivo del comportamiento asociado a los otros trastornos identificados como tales, o si estábamos frente a una adicción, era una cuestión que nos resultaba problemática a la hora de la intervención en la clínica. Hoy para nosotros está más claro pensar esto como una adicción sin sustancia, como con una frecuente comorbilidad, con lo cual lo entendemos también como asociado a las patologías duales, y que donde entendemos algo de lo que también señalaba la colega del Paraguay, la relación con el placer y la satisfacción es muy particular, donde el sujeto impulsivamente se acerca al comportamiento en la búsqueda de un placer que no obtiene plenamente o lo obtiene muy fugazmente en el momento del hecho, pero luego no, y esta relación con el placer es muy similar en todos los comportamientos adictivos, inclusive con las sustancias tóxicas. Muchas veces hay una condición de culpa que genera en los momentos de crisis una ventana y una oportunidad de intervención para el tratamiento. Y esto también nos resulta importante en función de las posibilidades de intervención y de abordaje, porque remite a esta otra cuestión que es cuál es la base o la modalidad de comprensión del problema y cómo entendemos si existe o no una base de sustento neurofisiológico para el mismo. Y ahí es donde vamos a entender tanto la impulsividad como la compulsión ligadas a los trastornos vinculados al circuito del placer y la afectación de los núcleos que tienen que ver con los ganglios de la base, las vías corticoestriadas y las posibilidades de pensar, de acuerdo a los predominios de la sintomatología clínica, cuál será el perfil de tratamiento que nosotros vamos a proponer. Porque vamos a encontrar un paciente seguramente que tiene alterada tanto las vías serotoninérgicas como las noradrenérgicas y las dopaminérgicas, pero en distinto punto de equilibrio según la clínica que nos proponga, y eso va a determinar las decisiones en relación a la propuesta y el plan de tratamiento, que seguramente deberá ser lo más personalizado posible para poder ser efectivo. En definitiva, lo que estoy diciendo es que entonces este trastorno de salud mental tiene una clínica. Hay una clínica de la ludopatía con una forma de presentación que nos va a permitir identificar criterios para su evaluación y saber cuál es el grado de compromiso y gravedad que tiene este sujeto, y que nos respaldan varias teorías y modelos de comprensión para decir que pasa lo que nosotros decimos que observamos en el paciente que nos consultan. No me voy a detener ahora para no me controlé el tiempo, chicas, ustedes no sé si me ayudaron con eso, sí, pero no me voy a detener con la cuestión. Sepan que como el problema es crónico, atraviesa estas diferentes fases de evolución, que algunas de ellas son graves y llevan a una fase de desesperanza que implica riesgos para la vida del paciente, que afectan su entorno y tiene un alto nivel de compromiso, y voy a tratar de llegar, porque quiero darle el pie. Hay muchas formas de evaluar el pronóstico y el grado de compromiso y los factores de riesgo, pero quiero llegar a esto, a las formas de abordaje, porque hay muchos problemas asociados, y aquí estoy.
Para nosotros es un problema de salud pública. En estos términos lo que también nos interesa saber es cómo lo vamos a abordar y cuánto vamos a destinar para eso. En la Ciudad de Buenos Aires tuvimos la oportunidad de hacer un estudio que nos permitiera identificar cuántos posibles jugadores patológicos teníamos en la ciudad y no depender solo de algunos números que, como ustedes ven aquí, teníamos de la bibliografía internacional. Así hicimos un estudio en el 2010, que replicamos en el 2015, pero todavía esos datos no los tenemos disponibles para difundir, en el que identificamos que el 38% de la población de la ciudad juega y apuesta habitualmente, y de ellos 0%, o sea, unas 16.000 personas eran jugadores patológicos y 2,5% eran jugadores problema. Eso identificaba a 58.000 jugadores estimados con alguna sintomatología que merecía algún tipo de intervención. Esto quiere decir que de las 3 millones de personas aproximadas que viven en la ciudad, 2.300.000 personas estaban en condiciones de jugar, pero por ahí no juegan, 1,5 millones sí juegan, 894.000 personas juegan con algún grado de problema, 58.000, perdón. Estas anteriores juegan y apuestan, 58.000 tienen problemas y 16.000 son jugadores patológicos. ¿Por qué digo esto? Porque estas personas, esta la voy a pasar de largo porque es para identificar cuáles cumplen con los criterios del DSM, estas personas requieren intervención. En el caso de las 894.000 personas, intervenciones de tipo primaria, o sea, deben ser instruidas acerca de los riesgos que tiene el tema de jugar y apostar. 2,5, o sea, las 58.000 personas requieren una intervención precoz, ya tienen síntomas. Algún tipo de intervención hay que hacer sobre su situación para prevenir que se conviertan en un jugador patológico. Y 16.000 requieren un tratamiento. Sobre ellas tenemos que acceder con el sistema de salud. Eso es para demostrar la importancia que tiene saber cómo podemos usar los indicadores epidemiológicos para planificar cuando tenemos que hacer accesibles nuestros recursos humanos y de planificación a la población, y entonces poder darle el pie a Susana para que pueda contarnos cómo, por ejemplo, podemos organizar programas de prevención desde los ofertores de juego para atender a aquellos que juegan y apuestan y queremos que no se conviertan en jugadores problemas o patológicos. Susana. Mientras les voy contando que Susana González es coordinadora de responsabilidad social empresaria de CIESA, y estos programas de CIESA incluyen los programas de juego responsable que se ofertan a la comunidad para hacer prevención primaria. Si es negro, debe ser este. ¿No? Verde oscuro. ¿Cuál es? Mis lentes. ¿Tus lentes? Dale. Ahí se escucha. Bueno, buen día. Yo voy a empezar un poquito a hablar sobre lo que es el juego, y nadie mejor que ustedes saben la importancia que tiene el juego para el ser humano, porque obviamente nos permite aprender y divertirnos, nos permite socializar y nos permite incorporar normas de convivencia y de conducta.
Pero también los juegos tienen sus propias reglas y esto es lo importante saber antes de empezar cualquier tipo de juego, dado que cuando desconocemos esas reglas, obviamente existen riesgos asociados. Los juegos de apuestas. Los juegos de apuestas obviamente con el hombre y el azar tienen una relación que es ancestral. Digamos, existen desde miles y miles de años antes de Cristo y de hecho los dados que se conocen existen 6.000 años antes de Cristo y el de las 6 caras, que es el que actualmente se utiliza, 3.000 años antes de Cristo. Los naipes vinieron en el siglo X aproximadamente. Pero por suerte también desde hace muchos años también se empiezan a regular cuestiones de juego. Y como vemos, 1700 años antes de Cristo existió ya el Código de Hammurabi, que empezaba como a reglamentar normas de juego. Lo mismo que en la época de las cruzadas se reglamentó cuánto tiempo podían jugar los soldados para que no perdieran sus armas o se jugaran partes de sus cuerpos. Ya en el 1200 Alfonso el Sabio también fue el que hizo el ordenamiento de las tafurerfas y en 1600 Felipe III también decretaba que quien pusiera casas de juego, digamos, se castigara si no estaba dentro de ciertas condiciones. ¿Qué es el juego de azar? El juego de azar es arriesgar dinero o algo de valor en un evento aleatorio regido por el azar, en el cual obviamente la posibilidad de ganar o perder es incierta, no la sabemos, pero una vez que el resultado está, no podemos volver atrás. Pero bueno, vamos a hablar de lo que es prevención. Y prevención, según la Real Academia Española, es conocer, y conocer es advertir, y advertir es enseñar, y enseñar obviamente es instruir, dar ejemplos que sirvan de guía para obrar a partir de ahí en lo sucesivo. Entonces, ¿qué son los programas de juego responsables? La forma de empezar a informar, y eso constituye la primordial acción de lo que es la responsabilidad social en las empresas y principalmente obviamente en las empresas de la industria del entretenimiento. Esta iniciativa surge también de la industria en el año 80 en una empresa canadiense y se define obviamente como una forma controlada, segura, protegida y divertida con fines recreativos y de integración social. Es un conjunto de principios cuyo objetivo es el de prevenir y mitigar los efectos nocivos que se puede provocar en la participación desordenada en los juegos de azar en personas vulnerables. Y se compromete a cumplir fundamentalmente con 2 acciones para promover la salud. Difundir el concepto de juego responsable en sus clientes y en la comunidad, informar acerca de lo que es el juego sano y recreativo como una alternativa más de esparcimiento. Y contribuir a la detección precoz y orientación adecuada de las personas que padecen algún problema con el juego. Obviamente estos objetivos contribuyen al cumplimiento de 2 principios fundamentales, que es la prevención primaria y la prevención secundaria. En definitiva, un mayor conocimiento acerca de lo que es el juego y sus posibles riesgos contribuirá obviamente a que su práctica sea mucho más segura y divertida para la mayoría de las personas y facilitará así el acceso a un tratamiento a quienes sufran problemas en su manera de jugar. Los programas de juego responsable, la primera empresa en el país que arrancó con este tipo de programas en el 2007 fue Casino Club. Hoy el mismo programa se ha ido replicando en distintas empresas. Y uno de los
pilares fundamentales es la capacitación al personal. Hay una capacitación básica que está destinada al 100% del personal y una capacitación avanzada que obviamente está destinada a las personas que están especializadas en el caso de atención al público y a quienes así quieran saber más sobre el tema. Hay folletería, folleto sobre juego responsable, donde obviamente se dan consejos sobre lo que es jugar en forma moderada, no pedir dinero para prestar, jugar para divertirse y compartir esa diversión. Tenemos el folleto sobre lo que es juego inmoderado, donde hay recomendaciones para familiares y amigos que tienen personas con algún tipo de problemas en el juego, como para saber cómo orientarlos y cómo ayudar a las personas que tienen problemas. Y un tercer folleto que es de autoevaluación, donde, bueno, contestando las 20 preguntas, si en forma afirmativa dicen sí a 7, obviamente se le indica que está teniendo algún problema con su manera de jugar. Son orientativos. También stickers que existen en los tragamonedas, donde hay consejos en forma positiva, digamos, para ir sabiendo qué es lo que hay que hacer. Cartelería en las salas, donde, bueno, se habla de lo que es jugar responsablemente o compartir esos momentos de diversión. Y en todos los casos, obviamente, está lo que es un 0800 y una página web. Se cuenta con esta página web, que es www.juegoresponsable.com.ar, y una línea de 0800 que es 333-0333, que como objetivo tiene difundir el concepto de juego responsable, asesorar respecto a las características del juego problema, recomendar la consulta especializada para mayor asesoramiento en caso de que la suministrada en la folletería no sea suficiente, y derivar a centros asistenciales públicos teniendo en cuenta de dónde proviene la llamada. Está la herramienta de la autoexclusión, que es una alternativa que está disponible para todos los jugadores inmoderados que así lo solicitan. Obviamente lo debe solicitar la persona. Y es una medida más de ayuda para el tratamiento, no es una solución en sí misma. Y estos programas lo que implican es que llaman más de 400 cursos dados, más de 800 consejeros de juego responsable en el país, más de 10.000 empleados capacitados y más de 200.000 ejemplares en folletos. Algunas de las acciones se van haciendo según las empresas y es justamente para tratar de difundir más la información sobre lo que es los problemas que puede generar si no hay un juego responsable. Y son, bueno, los 17 de febrero, digamos, hay acciones que se van haciendo, digamos, haciendo avisos en los medios gráficos o spot de radios donde lo que se hace es apuntar a lo que es prevenir es mejor que curar. Se han hecho un libro, digamos, sobre lo que es el juego en sí, con historia de los juegos. Otros avisos. En el 2014 hubo empresas que empezaron a poner durante esa semana sus marquesinas en color verde para llamar la atención del público y que éste preguntara. Ya en el 2015 lo mismo que también cartelería. En el 2015 la empresa Casino Club fue reconocida, dado su trayectoria en los programas de juego responsable, por el grupo Entretenerse. Y en el 2016 varias empresas, amén de poner sus marquesinas en color verde, también identificaron a sus empleados con una cintita. Todo esto en función de llamar la atención del público para que pregunte por qué la cintita y poder hablarles los empleados sobre lo que son los programas de juego responsable.
La importancia de estos programas radica en que es perfectamente adaptable a cualquier lugar del país, fácil de implementar y es imprescindible de transmitir. Y obviamente a mayor información, menos riesgo será para todos. Muchas gracias. Muy bueno. Muy organizado. Bueno, le agradecemos a Susana, que además ahorró tiempo un montón y fue muy clara, y eso nos da tiempo, creo, que como unos 10 minutos para De algunas intercambio. preguntas. No sé si alguien quiere hacer allá en el fondo. Hay una pregunta, yo tengo un micrófono aquí, pero si alguien puede ayudarme o si vos querés acercarte un poco. Creo que lo apagamos, no tengo idea cómo funciona. ¿Qué tal? Buen día. ¿Quieras identificarte para hacer la pregunta? Sí, soy Juan de Arqueaga, soy médico psiquiatra de Buenos Aires. Gracias. La pregunta es la siguiente. Una viñeta de 3 pacientes míos. Tengo un paciente que es adicto al trabajo, otro que es adicto al juego y otro adicto a las compras. Y el común denominador es que los 3 son obesos y que los 3 consultan en realidad al comienzo del tratamiento por obesidad. O sea, para ayudarlos a bajar de peso, a manejar la ansiedad cuando comen. Y después van surgiendo estas otras 3 problemáticas. Yo quería saber si ustedes tenían este concepto de por ahí de transversalidad de la obesidad o de la relación con la comida, porque cuando empezamos a indagar, la comida funciona en realidad como el juego o la comida funciona como las compras y a veces es indistinto para ellos ir a comprar o ir a comer o ir a jugar o ir a comer. Y generalmente es un motivo de consulta mucho menos acusador o mucho menos estigmatizado, el de consultar a un médico por un problema de obesidad o por un problema de dificultad para bajar de peso, y se presenta la comorbilidad. Entonces, la verdad es que me sorprendió encontrar esta mesa porque unía tres temas que estaban ocultos en 3 pacientes que No era película reunían... completa, sino mesa completa. Faltaba alguien que hablara de obesidad, por ahí se puede hacer la mesa para el año que viene, pero bueno, la consulta es esa, o sea, lo que me llamó la atención es cómo estos 3 problemas los enlaza el tema de la obesidad. Sí, realmente los 3 pacientes que relatás, que coinciden con los términos de la mesa, yo diría, después que mis colegas también agreguen de trabajo y demás, es que tienen una coincidencia, que todos terminan diciendo quiero más, ¿no? Es decir, quiero más trabajo, quiero más compra, quiero más comida, quiero más juego. Y bueno, En lo personal, yo puedo compartir con vos la experiencia de que tengo 2 pacientes jugadores patológicos, los 2 obesos, los 2 han podido entrar en abstinencia de juego, no de comida, y no hemos logrado tampoco que hagan un descenso de peso significativo. La compulsión a la comida es verdaderamente muy difícil de tratar, pero ahí recuerdo lo que yo decía en relación a pensar los sustentos como de marcos de referencia, de explicación de estos problemas que están ligados a la compulsión y a la impulsión, y cómo pensar programas terapéuticos para esto, que no tienen que ver con el objeto que se consume. En otra mesa donde estuve en este congreso, casi que le grité a la gente que la droga no existe, porque en realidad lo que existen son consumidores que tienen problemas compulsivos, impulsivos con sus consumos, y esto es lo que nos hace todavía ruido y pregunta para poder tratar de entender, para poder ayudar eficazmente, porque es cierto que ese consumo compulsivo se desplaza a veces a cosas más fáciles de manejar y otras menos fáciles de manejar. Pero el tema con la comida es particularmente difícil y sí resulta todavía como un tema a investigar, digamos, porque ahí aparecen otras cuestiones metabólicas que todavía a lo mejor no hemos explorado suficientemente. Será una mesa el año que viene. sí, acá. Sí, atendiendo a que hay un enfoque de la evolución primaria, ¿no? Que tiene que ver con la falta de la a mí me pareció mucho los clínicos,
Pero me parece que no hay un acento suficiente en la sociopsicogenesis, es decir, el tipo de sociedad, la cultura, los intereses mercantiles en América Latina. Y a mí lo que me preocupa es que nos ubican los psiquiatras como sujetos muy pasivos ante lo que pueda ser un Estado, lo que fue nombrado, de cada país, con las tendencias que tenemos, en América Latina, pero con experiencias interesantes, la ley de medios, por una cosa que en la atención primaria me parece tan importante la publicidad para ¿Vos querés decir algo desde lo primario de Paraguay? A veces el tiempo es como un poco tiránico, pero quizás lo que yo traté de incluir respecto de la epidemiología y del dato, ese es un dato generado por un organismo del Estado. Eso quizás no lo dije con el suficiente énfasis y no es una cosa menor. Un estudio de prevalencia sobre población general hecho y que es representativo de la población de la ciudad, está hecho por un organismo del Estado de la ciudad, financiado por ellos, y sirve para la planificación estratégica de la política pública de la ciudad. Después, cómo lo usan es otra discusión, pero casi sería otra mesa también, digamos. Pero ahí en una cuestión de planificación para poder pensar la prevención primaria, secundaria, y sí coincido con que a lo mejor, bueno, las exposiciones no se orientaron tanto a la generación del problema como su fuente psicosocial, ¿no? Pero porque también el tiempo a veces te acota. No sé si vos querés decir algo en relación al trabajo, que también es un tema. En realidad, más que al trabajo, o sea, tengo corta experiencia aún en lo que es la carrera. Sí me tocó un paciente adicto al juego. En Paraguay no tenemos sistema de prevención primaria, sí ya sería más de sistema de apoyo, que es muy parecido a lo que es bueno, en realidad forma parte de los alcohólicos anónimos, del grupo de alcohólicos anónimos. Me tocó ver un paciente que estaba, que hacía 10 años, que tenía problemas con el juego patológico, era ludópata, tenía problemas del alcohol, era tabaquista, o sea, tenía muchas compulsiones o muchos trastornos asociados. Y él me contó la experiencia que él me pudo aportar. Ella vino, en realidad de casualidad, vino por un trastorno afectivo, pero mucho tiempo después de estar sin el juego, sin todas las demás adicciones. Y me contó que hacía 10 años que logró no jugar más, porque había vendido la casa, tenía problemas, bueno, creo que se separó de la mujer, luego volvieron. Y fue gracias a este grupo de apoyo que él consiguió, que, como le digo, formaba parte de Alcohólicos Anónimos, y se basaba más en lo espiritual también. No sé si acá tienen esos apoyos. Allá hay un padre que trabaja mucho con el padre Trento, que es un sacerdote italiano, que trabaja mucho con esas patologías, ¿sí? Tiene casas de apoyo, inclusive los pacientes pueden llegar a tener una internación, ¿sí? Pero de corto periodo. Y él logró una salida a todos sus problemas de adicciones, porque no solamente el juego, si bien el juego era lo que más le estaba haciendo perder a la familia y a todo lo que era su trabajo, logró salir de todo, y ahora volvió a tener una vida relativamente normal, ¿verdad? Y él se considera, él decía, un día más sin jugar. Tienen eso todavía, digamos. Hay algo que es cierto, que cuando estamos frente a las sustancias, ¿no es cierto?, tanto el alcohol como las drogas, como el tabaco,
han tomado una mayor incumbencia desde hace muchos años y hay programas de tratamiento y hay programas de prevención. Tal vez las socioadicciones, donde no tengamos una sustancia, en esto todavía estemos un poco atrasados, que creo que es un poco lo que usted, doctor, se refiere. Posiblemente tengamos que empezar, como yo decía, y queremos desde APAL, que desde la actividad en comunidad y en prevención primaria de la salud, todas las áreas, no solamente el psiquiatra que ya lo recibe al paciente, sino que empecemos a hacer una detección precoz. Porque la asistencia, bueno, cada uno utilizará la metodología para la patología que le llegue, inclusive dentro del trastorno de obesidad, cuando ya el trastorno está determinado. Pero muchas veces vemos problemas vinculares, problemas de pareja, problemas familiares, problemas con los hijos, con los menores, y estamos a lo mejor desde un área de la psicología o la psiquiatría infantil y vemos en la relación de esos padres que se puede detectar que alguna de estas socioadicciones están insertas y no se detectan, no se ven a tiempo, tal vez porque desde lo orgánico, salvo el jugador compulsivo que llega a deteriorarse físicamente y en sus vestiduras y demás, tal cual refieren mucho hasta los empleados de las salas de juego cuando los ven decaerse y deteriorarse en forma intensa. Pero el comprador compulsivo lo vemos nervioso, lo vemos con necesidades, pero inclusive no lo vemos físicamente mal, porque siempre tiene algo nuevo para ponerse. No es nuevo, lo hace mucho que lo tengo, sí, hace mucho que lo tengo guardado y no lo había usado. Y con el tema del trabajo hay como un aislamiento de la familia. Entonces, si empezamos a ver que a lo mejor en estos vínculos familiares ya empezamos a detectar estas patologías, podríamos empezar a darles un nivel un poco más de atención primaria. Y me parece que es como un desafío que tenemos que empezar a incorporar. Ya nos decían ya a fines de los 90, para el año 2000, las adicciones sin sustancia van a ser el desafío dentro de las enfermedades psicopatológicas. Hacemos una última pregunta porque... Sí, quería hacer un pequeño comentario respecto a lo que han dicho los colegas en la sala también. Bueno, mi nombre es Nelson Feldman, trabajo en Ginebra, en Suiza. Y bueno, está esta cuestión de cómo se trabaja hoy, cuál es la cultura de trabajo, y respecto a lo que dijo el colega sobre la obesidad, es también cómo se come hoy. Lo del trabajo lo ligo a algo que se ve ahora en Europa, por ejemplo, cito un país, Francia, donde, por ejemplo, en empresas donde se está reestructurando, hay gente que se suicida en la propia empresa. En el correo, por ejemplo, en Francia, en una época se estaba suicidando 2 personas por mes dentro del lugar de trabajo. En la empresa Renault también tuvieron una serie de suicidios en el lugar de trabajo, y dentro de la policía francesa se suicidan creo que 2 policías por mes con el arma de servicio en los lugares de trabajo. O sea, esto tiene que ver con sufrimiento, padecimiento ligado al lugar de trabajo. Generalmente es en personas muy comprometidas con el trabajo, que lo hacen, o sea, probablemente quizás work alcoholic, pero en una cultura de trabajo muy destructiva de la persona, ¿no? Bueno, un comentario. Después lo otro respecto a lo que comentó el colega de la obesidad. Ahora hace poco en Ginebra hubo un congreso sobre las adicciones comportamentales, se llama ICBA, vi que había muchos grupos de trabajo presentando cosas sobre, en inglés se llama food addiction, o sea, adicción a alimentos, que hay muchos grupos de investigación trabajando sobre ese tema, que también tiene que ver en cómo se come hoy, ¿no? O sea, y la oferta, digamos, el tipo de adicciones a alimentos hipercalóricos, ¿no? O que tienen ya una especie de recompensa también importante a nivel
psíquico, ¿no? y neurobiológico incluso, o sea que es un concepto de food addiction que se está desarrollando bastante, que vale la pena a veces quizás el año que viene también incluirlo, porque me parece un terreno muy interesante y que tiene que ver también con cómo se come hoy, ¿no? Qué tipo de publicidad sobre los alimentos, ¿no? en jóvenes y en menos jóvenes. Bueno. Vamos a tener que dejar porque estamos en el horario de la mesa y tenemos que entregar el salón. Les agradecemos muchísimo su participación, los aportes y nos vamos con varias ideas para la mesa del año que viene, así que los esperamos entonces. Muchísimas gracias y buenos días. Muy bien.